Bueno, sí, yo ingresé a Orquesta Candela más o menos a finales del año 2007, casi para 2008. Grabé varias canciones en Orquesta Candela, Cuando te enamoras, No te vayas, Esta noche, varios temas. En realidad también me da nostalgia venir y recordar con tantos compañeros que he vivido en esa época. Me siento un poco nervioso porque yo en realidad a papá Vicky, yo le decía Vicky, don Vicky, lo he querido mucho, ha sido como un papá para mí también, siempre me ha aconsejado. Siempre entré por la puerta grande con él, siempre salí por la puerta grande, siempre me llevé bien con él. Desde que estuvo malito y desde antes, que estaba todavía tranquilo, siempre lo iba a visitar. Salíamos a comer un cevichito. Y nunca veía a nadie, nunca veía a ningún otro cantante que había pasado por ahí. Yo siempre me he compaginado bastante con sus hijos, con Giancarlo, con Donald, con Vitucho, con todos. Son como mis hermanos, los quiero un montón y de verdad me duele bastante su partida, don Víctor. ¿Qué es lo que más recuerdas de repente? Bueno, porque don Víctor también era muy bromista, ¿no? Pucha, don Víctor era la muerte, ¿no? Siempre cuando viajábamos con él, siempre... Lo que más le gustaba a don Vicky era que lo hagan reír. Eso es lo más característico de él, porque le decías una chapa y pum, te soltaba otra y así hacíamos como que ping-pong. Y yo tenía bastante confianza con él, cosa que otros cantantes como que lo veían, oh, don Víctor, ¿no? Yo también lo veía, oh, don Víctor, porque lo admiraba, ¿no? Pero dentro de eso teníamos una química bastante buena, una amistad bastante amplia, una hermandad. También, como te digo, él sentía que me quería como hijo, cada vez que me veía me abrazaba, me decía, Trevi, te quiero, siempre me decía, Trevi, yo te quiero, me dijo, tú eres mi hijo. Y eso es lo que más recuerdo de él, muchas cosas buenísimas, buenísimas. Nunca he tenido ningún altercado ni problemas más bien cuando he vivido eso que he tenido algún inconveniente de salud, siempre he estado ahí, lo he ido a ver a la clínica o al hospital en los momentos que he estado mal. Y bueno, pues aquí estamos despidiéndolo. ¿Cuántas canciones lograste grabar tú con Orquesta Candela? Uy, varias canciones, creo que algo de 10 canciones más o menos, de las cuales casi todas han funcionado, casi todas han pegado. Cuando yo ingreso a Candela, ellos ni siquiera vivían en Lima, ellos vivían en Monsefú. Yo me fui a vivir a Monsefú en el año 2008, a inicios del 2008, o a finales del 2007, no me acuerdo muy bien. Y después ya pues se lanzó todo el tema cuando Escándalo te iba a decir, Orquesta Candela despega con Cuando te enamoras. Ese tema lo grabé yo. Ya vinieron a vivir a Lima y ya pues fue parte de su, de su buena época de Candela, hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente. ¿Quién no reconoce a Orquesta Candela? ¿Quién no reconoce a don Víctor Eipen, que ha sido el gestor de más de una orquesta, de Grupo 5, de Orquesta Candela y más orquestas? O sea, al papá Víctor hay que recordarlo como se debe. Yo así haría que le haga valga la redundancia, hasta un monumento, porque ha sido una buena persona, buena persona. No es porque ya no esté, siempre lo he sabido y siempre lo he considerado y siempre lo he dicho, siempre he hecho en todos lados. A don Víctor yo lo admiraba mucho. Perfecto, bueno, ¿qué más recuerdas de repente de don Víctor? ¿Alguna anécdota que en el transcurso de lo que has estado en la orquesta? Anécdotas. Me acuerdo que una vez nos fuimos de viaje a Tumbes y yo me fui con él y con Pedro Loli por avión y con otro marco musical, porque el marco musical de nosotros se había malogrado el bus en el camino y no fueron ni los cantantes ni nada, teníamos que trabajar 6 horas y estaba solamente Pedro Loli y yo y don Vito le decía, Vicky le decía, te vas a meter unos temas porque nosotros no vamos a poder cantar 6 horas, no te preocupes hermano, voy a cantar con usted, me decía. Y se subió y se sopló las 6 horas con nosotros, el viejo, puta, que yo me mataba de risa porque ya estaba que no daba. Ya, que ya no das, le decía, otro huevón, me decía. Y me cagaba de risa, ¿no? Qué buenas anécdotas. Hay un montón de cosas que hemos pasado, inclusive de forma grupal y de forma individual, porque él, hay veces cuando yo viajaba, llegaba y me decía, Trevi, vamos, me decía, ¿dónde? Vamos a meter un cevichito, me decía, y me llevaba. Andaba conmigo, ahí está el sobrino que no me deja mentir, Edgar.
Uno de los hijos predilectos de mi tío Víctor. Vi que andaba Siempre. conmigo para todos lados, estaba bonito. Ahí sí, vamos, weón, vamos, me decía. Recordaba una parte bromista de don Víctor que siempre estaba ahí, ¿no? Tío muy risueño, muy alegre. Uy, con ese Yo lo le sacaban alucinaba, las chapas. sí. Imagínate que se junten los dos. decía. Le metió unas chapas, pero bravas, como te digo, los otros cantando, los otros músicos. Ay, ya, ahí me decía como norteño, ¿no? Ay, ya, ahora no lo juegas al tío, me decía. Decía, ese es otro. Cuando yo entro Candela, Efren, ven. Cuando yo entro Candela, él era el bajista de Candela. ¿Cómo le hacíamos leña a don Víctor? ¿Cómo lo jodíamos? No puedo. No, lo imitábamos. Lo alucinábamos, pero el tío tenía tanta correa Sí. que sabía con quién jugarse también, ¿sí o no? Sí, Puta, sí. pero era lo máximo, weón. No, pero lo que más rescato de don Víctor, bueno, yo he sido uno de los músicos, trabajé con él desde el año 2003 hasta el 2010, bajista. Claro. Pero yo era un músico muy desordenado, pero cuando empecé a trabajar con Candelas vi lo que aprendí, lo que es un orden, la disciplina, y todo viene de la cabeza que viene a ser don Víctor. Sí, era un Y- tipo muy disciplinado. Y él influyó mucho en mi carrera, y desde ahí hoy empecé a tener reglamentos, respetar normas. Y don Víctor para mí fue una persona que formó mi carrera musical. De lo que yo era muy desordenado, entré a Candela y don Víctor corrigió todos mis errores al más mínimo detalle, porque era bien detallista. Él veía todo lo más minucioso, y por eso que Orquesta Candela, si tú ves en un escenario, hay mucho orden, ¿no? Y está donde está, por eso también Orquesta Candela. Brilla por todo lo que hemos pasado, porque cada quien ha puesto su granito de arena, pero definitivamente el gestor de todo eso ha sido don Víctor.